Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial para el IES número 29 de Galileo Galilei, específicamente para química general. En esta oportunidad vamos a ver el tema de medición de volumen, temperatura y presión. Les aclaro que en este video no vamos a hablar de conversión de unidades y ese tipo de cosas, sino simplemente de cómo se mide el volumen, cómo se mide la temperatura y cómo se mide la presión, que me parece que es de relevancia para el tema de gases ideales. Bueno, empecemos con el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de medida para medir volumen es el metro cúbico en el sistema internacional. A ver, vamos a ver un poquito más de esto. Estos son cuerpos geométricos regulares. Está el cubo, el paralelepípedo, el cilindro, la esfera y el cono. Bueno, de estos cubos, de todos estos cuerpos, quiero decir, sólidos, regulares, sabemos con precisión calcular su volumen a través de sus dimensiones. Es decir, el cubo tiene tres lados y normalmente para calcular su volumen lo que hacemos es lado por lado por lado. El paralelepípedo tiene una altura y tiene un lado y una base y otro lado, perdón, tiene un lado L y un lado B. Para calcular su volumen hacemos L por B por H. Altura por lado L o por lado B, es lo mismo, ¿no? También algunos hacen lo que llaman base, que es donde se supone que es el área de mayor sustentación para este cuerpo, por su altura, es lo mismo, repito. Y para, por ejemplo, medir el volumen del cilindro, que es un cuerpo regular, repito, un sólido regular, la dimensión que medimos es el diámetro, y del diámetro se calcula dividiéndolo por 2 el radio, con lo cual se calcula el volumen del cilindro como pi por radio al cuadrado por altura. Por ejemplo, para la esfera medimos la dimensión diámetro, la mitad del diámetro es el radio y el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Y para el caso del cono medimos dos dimensiones, serían el diámetro de la circunferencia de la base y la altura del cilindro, con lo cual lo que hacemos es, para calcular su volumen, un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. La obtención de todas estas fórmulas matemáticas pueden verla en los cursos correspondientes de análisis matemático, geometría y ese tipo de cosas, o en los manuales. No es la intención en este video explicar estas fórmulas, sino sencillamente que el volumen de estos cuerpos geométricos se calcula a través de sus dimensiones. Por ejemplo, un cubo de 1 centímetro de lado tendrá un volumen de 1 centímetro cúbico. Bien. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo no sea regular? Es decir, cuando yo no pueda medir sus dimensiones y tener una fórmula matemática que me permita calcular el volumen. Tomemos un ejemplo. Este cuerpo es un cuerpo irregular. Lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de capacidad de volumen. Es decir, este cilindro con una escala graduada, con una base que lo soporta, se denomina probeta. En este caso, el cilindro en su escala graduada indica el volumen contenido, o sea, indica su capacidad, hasta dónde se llenó su capacidad. Aquí la lectura es de 16 mililitros. Al sumergir el objeto en el volumen inicial del líquido contenido en esta probeta, el volumen se desplaza hasta 22 mililitros, es decir, el volumen es la suma del líquido más el objeto. Con lo cual, por diferencia entre los 22 mililitros y 16 mililitros, vamos a saber exactamente cuál es el volumen de este cuerpo sólido irregular. Así es como vamos midiendo volúmenes. Sin embargo, para el tema gases, a nosotros nos importa más la medición del volumen de los gases. Y acá viene la cuestión. Todos conocemos este dispositivo, es una garrafa. Las garrafas se utilizan para contener justamente gases. Los gases tienen ese comportamiento que se ve en la imagen. Las moléculas del gas están muy distantes unas de otras y están rebotando constantemente sobre las paredes del recipiente. Con lo cual, el volumen del gas sería el volumen del recipiente que lo contiene.
Otra vez, acá viene la cuestión de la medición de ese volumen. ¿Cómo medimos el volumen de ese recipiente? En realidad lo que hacemos es utilizar la unidad de capacidad. La unidad de capacidad es la del litro. Bueno, ¿cómo se define esa unidad de volumen, de capacidad? Se utiliza un recurso que es llenar el recipiente con 1 kilogramo de agua a la temperatura de su máxima densidad, que es 4 grados centígrados, y sometido a la presión de una atmósfera normal. Ese recipiente que se llenó con agua, con 1 kilo de agua a 4 grados centígrados y una presión normal de una atmósfera, se considera, se marca ahí, y esa marca sería 1 litro de su capacidad. Así, cuando el recipiente esté lleno de un gas, sabemos que el volumen del gas es 1 litro. Bien, dejamos la medición del volumen y pasemos a la medición de la temperatura. Para medir la temperatura se utilizan este tipo de dispositivos denominados termómetros. Este es un termómetro de mercurio. Termómetros hay de mercurio, de alcohol y de otros tantos líquidos. Para medir la temperatura lo que se utiliza es el concepto de dilatación. El mercurio es un líquido que dilata muy bien, con lo cual lo que se hace para construir un termómetro, se toma un tubo capilar, es decir, es este tubo que tiene un pequeño capilar adentro, se llena con mercurio, este bulbo que está acá abajo, se llena con mercurio, y se cierra, se hace vacío y se cierra en este extremo. Yo estoy mostrando un termómetro roto a propósito para que se vea el mercurio y todo ese tipo de cosas, pero bueno, imagínense lo que estoy explicando. Luego, este termómetro no tendría escala. Para construir esa escala lo que se hace, se necesitan dos puntos fijos. Un punto fijo inferior y un punto fijo superior. Y se divide la escala, en el caso, por ejemplo, la escala centígrada, en 100 unidades. Bueno, lo que necesitamos es un 0 y un 100. El 0 sería la mezcla de hielo y agua, la mezcla frigorífica de hielo y agua. Se coloca el termómetro y cuando el termómetro se estabiliza, se hace una marca y eso sería el 0 en grados Celsius. Luego ese mismo termómetro, donde ya tiene marcado el 0, se lleva a agua en ebullición, se sumerge en agua en ebullición, se espera que el mercurio se dilate y llegue a lo que serían los 100 grados centígrados, lo que se va a denominar punto superior, punto de máxima, sería 100 grados centígrados, y ahí se hace una marca. La división entre 0 y 100 en 100 partes iguales sería lo que se denomina el grado Celsius. Recuerden, después vamos a ver que en los gases la temperatura más utilizada es la Kelvin, que es la temperatura absoluta, en cuyo caso esta escala termométrica vamos a ver cómo se convierte de centígrado a Kelvin y de Kelvin a centígrado. Y finalmente, para no hacer muy largo este video, vamos a hablar de la medición de la presión de los gases, y para ello vamos a usar el recurso del manómetro. El manómetro es un dispositivo como el que están viendo en la figura. Básicamente el gas está contenido aquí. Acá hay una válvula que está abierta en este momento. Inicialmente, antes de ser conectado el recipiente, la válvula estaría cerrada. Y esto sería un tubo en U que tendría mercurio. Aclaro que acá hay vacío, o sea, no hay nada. O sea, hay presión, a lo sumo hay presión de vapor del mercurio. Cuando el gas se abre esta válvula, el gas se desplaza y empuja al mercurio, produciendo esta diferencia en altura, en una escala, que esta diferencia va a ser lo que van a ser los famosos milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esta diferencia de milímetros en altura entre el nivel de un brazo del manómetro y del otro brazo del manómetro van a ser lo que se denominan los milímetros de mercurio de presión que tiene este gas que está contenido en este recipiente. Bueno, esto es más o menos la idea para que ustedes puedan trabajar así, entendiendo cómo se miden volumen, temperatura y presión, y no trabajen crudamente con los datos de los problemas sin saber de qué se trata. Bueno, les dejo un saludo grande y afectuoso. Hasta la próxima.